Bienvenidos a la clase número 14 de concreto armado, análisis de vigas, dictada por el profesor Johnny Aponte en el periodo 2017 del IUT Región Capital. Esta es la continuación de las orientaciones para el diseño. En la clase número 12 vimos una orientación, digamos, desde el punto de vista teórico, engorrosa, quizás un poco para fines prácticos, pero un buen ejercicio para apoyo conceptual. Eso lo tienen ya en mi canal YouTube, donde pueden ver la clase número 12. Luego nos queda entonces por definir digamos, una orientación para el diseño un poquito más apropiado con fines prácticos, que lo hemos denominado caso B. Este caso B, digamos como un procedimiento general, se supone unas dimensiones del elemento y se estima área de acero como sección simplemente armado con estas dimensiones ya estimadas y aplicamos criterios normativos. Es decir, una vez que nosotros hemos definido la sección simplemente armada, comparamos las áreas de acero con unos criterios normativos adicionalmente. Es decir, no solo las dimensiones del elemento vienen dadas por criterios normativos, sino que la sección de acero también. Y por último, se evalúa cuánto efectivamente podemos resistir mediante la sección. Entonces tenemos una sección completa, definida como doblemente armada, ¿sí? Una sección que queremos determinar un momento último o cuánto resiste esa sección. Simplemente, bueno, la descripción de la sección es que tenemos un ancho B, una altura útil D, una altura del recubrimiento del acero superior, la compresión en este caso, de prima. Este acero a compresión se denota como acero prima y acero a tracción como acero a sub 0, AS. Pues. Para fijar, ¿verdad?, las dimensiones de la sección transversal, podemos recurrir principalmente a criterios normativos, tal cual como hicimos el enfoque de losa, porque siempre necesitamos saber qué valores tomamos para iniciar nuestro diseño. El primero de ellos es las solicitaciones que vienen de una estática, un problema de estática de resolver, y ese problema de estática nos da los momentos últimos que actúan sobre los elementos. Una vez conocido eso, bueno, nosotros siempre vamos a necesitar definir algunas variables para el diseño. Las propiedades de los materiales las fijamos nosotros con criterios normativos y también recurrimos a criterios normativos, en el caso de viga, para definir dimensiones de la sección transversal. Yo voy a tomar acá dos criterios, digamos los más sencillos, donde se indica que el ancho mínimo de la viga debe ser al menos 25 centímetros y la altura de la sección, para prevenir efectos de flecha, que no ocurra una flecha importante, tomemos la longitud entre un factor. Ese factor viene asociado dependiendo del tipo de sección que estemos analizando. Yo para este caso les estoy trayendo a cotación L sobre 16, que sería un elemento simplemente apoyado. Podríamos tener otro tipo de definición para la altura del elemento, ¿okay? Y esto también podríamos comparar con una posible dimensión que definimos a través de la ecuación del cálculo de las cuantías máximas mecánicas, recordando un poco la lámina número 12 de la clase número 5. ¿Okay? O sea, le sugiero donde salió esa fórmula o esta ecuación, que digamos desde el punto de vista de fines algo prácticos puede servirnos para esto. ¿Okay? Digamos son dos variables. En ella podemos apreciar que siempre vamos a ser necesario el momento último, la cuantía máxima, la resistencia del concreto y el ancho de la sección. Entonces, siempre hay parámetros que tenemos que definir para poder hacer cualquier cálculo. ¿Okay? Seguidamente, definida la sección, vamos a definir cómo vamos a diseñar la sección. Es decir, la sección ya definida, con el momento último definido, nosotros vamos a estimar el área de acero de una sección simplemente armada, tal cual como ya lo hemos visto, como hicimos el diseño de losa. Para esto podemos seguir los procedimientos descritos en clase, con la condición, ¿verdad?, que la falla siempre busquemos que sea dúctil en la sección. Para ello, el procedimiento, digamos, más práctico, tenemos
un procedimiento quizás que aparece en la bibliografía, donde despejamos la cuantía, calculamos el área de acero y verificamos que efectivamente el acero esté en tracción, o simplemente limitamos la deformación del acero que está traccionado, calculamos la posición del eje neutro para esa sección y finalmente determinamos cuánto vale el área de acero de esa sección. ¿Okay? O sea, la metodología ya la hemos descrito, quizás es un procedimiento ya conocido por ustedes y que perfectamente pueden aplicar. Luego comparamos las áreas de acero, ¿verdad? Las áreas de acero con las mínimas y máximas normativas. Y adicionalmente que se cumpla este criterio, es decir, aquí está todo el criterio: área de acero mínimo, ρ máximo, que es 0,025, ya se mencionó en la clase anterior, el acero mínimo con ciertas limitaciones, 14 sobre Fy de B por D, ¿verdad? Ese serían, digamos, dos parámetros a comparar. Y también tenemos un criterio adicional, por ejemplo, para la zona de momento negativo, que sería cercano a los apoyos, que se recomienda, bueno, que el acero superior se diseñe con el momento negativo, el acero traccionado, perdón, se diseñe con el momento negativo y el acero comprimido sea la mitad de ese acero, o en todo caso el momento sea la mitad. ¿Eso qué trae como consecuencia? Bueno, que nosotros probablemente tengamos la mitad del acero, ¿ok? En la parte central ocurre exactamente igual, hay una recomendación para la colocación del acero, que es dividir entre 4 tanto el momento negativo como el momento positivo, ¿ok? Seguidamente, cuando aplicamos esos criterios normativos y verificamos que estemos dentro de la norma, definimos el área de acero prima, o definido el acero prima y el acero inferior, llamémoslo mejor acero en compresión, acero prima, acero en tracción de la sección, verificamos la capacidad del resistente que va a tener esa sección con esas áreas de acero. Con ello podemos optimizarla. Para eso les recomiendo, por favor, que si están viendo este video, apóyense en el archivo PDF que ustedes tienen en su Dropbox, análisis de secciones rectangulares a flexión. Imprímanlo, ténganlo a mano para que puedan ir visualizando lo que les voy a ir indicando. Entonces, en primer lugar, para el cálculo del momento resistente, vamos a definir primeramente la falla balanceada y la deformación del acero. Es decir, nosotros ya conocemos nuestra sección y conocemos la deformación del concreto, conocemos la deformación del acero, la altura útil de la sección, ¿verdad? Con estos parámetros podemos determinar la posición del eje neutro para la falla balanceada. Acuérdense que la falla balanceada es una condición teórica donde el concreto alcanza su máxima deformación al mismo instante que el acero alcanza la cedencia. Para alcanzar esta condición, bueno, lo que hacemos es determinar la posición del eje neutro, ¿ok? Conocido la posición del eje neutro, también debemos definir la deformación del acero. Aquí dice superior, pero realmente es el acero a compresión, ¿sí? Ahí tomen nota al respecto, que es acero a compresión, denotado como SUS'. Esa deformación del acero en compresión proviene, ¿verdad?, de un análisis del triángulo de deformaciones, ¿sí?, donde de ese triángulo de deformaciones vamos a calcular para una sección de falla balanceada cuánto se está deformando ese acero, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos saber qué está pasando con el acero superior para la falla balanceada, si está cediendo o no está cediendo. Bien. Seguidamente vamos a tener dos opciones. ¿Qué opciones vamos a tener? En base a lo que calculamos ahorita, vamos a tener una primera opción, que el acero superior, el acero en compresión esté cediendo, o que el acero no esté cediendo. En función de esto, vamos a determinar simple y llanamente cuál es la cuantía de acero balanceado, o cuál es la cuantía, no de acero, realmente es la cuantía balanceada de la sección. Fíjense, la diferencia de la primera y la segunda opción radica única y exclusivamente que la cuantía prima, que es el área o la cuantía del acero superior, va a ser multiplicada por Fy cuando cede, pero cuando no cede, calculamos un F/S. ¿Qué significa F/S? Bueno, que necesitamos saber cuál es la tensión del acero en ese punto. ¿Cómo? Bueno, multiplicando la deformación del acero que ya calculamos por el módulo de elasticidad. Muy sencillo.
Con esto, ¿verdad? Definido esto, como lo vimos en las clases anteriores de flexión, conocida la cuantía, podemos definir el tipo de falla. De hecho, las tenemos acá: falla en compresión, falla en tracción. La falla en compresión, también denominada falla frágil o sección sobre reforzada, es cuando el concreto alcanza su máxima deformación y el acero de refuerzo no ha desarrollado ningún tipo de cedencia. Esta condición se define para ρ balanceado menor al ρ de la sección. ¿Okay? En el caso contrario, la falla en tracción o falla dúctil se define, aquí debería ser menor o igual, ¿no? ρ balanceado menor o igual a ρ. Se define la falla dúctil, también llamada sección subreforzada, que es un término que voy a utilizar más adelante. El acero alcanza la cedencia y el concreto aún no ha alcanzado su deformación última. Es decir, el acero ya empieza a ceder y el concreto ni siquiera se ha enterado. Esta condición se define precisamente para ρ balanceado mayor al ρ de la sección. ¿Estamos claros? Entonces, en función a eso, sabremos si la sección es falla en tracción o falla en compresión. Mejor dicho, falla subreforzada o falla sobre reforzada. Seguidamente, vamos a ver, bueno, definido ya el problema, necesitamos calcular cuánto resiste ahora nuestra sección. Entonces, para eso está estipulado momentos últimos, ¿sí? Yo le voy a agregar acá, y se los pido por favor que en su escrito agreguen que esto lo vamos a llamar momento último resistente de la sección. ¿Por qué? Bueno, la identificación de momento último resistente con momento último es porque el momento último es el que proviene de las solicitaciones y el momento último resistente es lo que está resistiendo la sección, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a tener 4 condiciones. Para el caso de secciones subreforzadas tenemos 2. Y esas secciones, bueno, el acero inferior o el acero traccionado, fíjense que en ambos casos está cediendo, y el acero superior puede ceder y puede que no ceda, ¿ok? O no entre en cedencia. Entonces, para estas 2 condiciones de sección subreforzada, que digamos es el diseño más óptimo que tendríamos nosotros, ¿verdad? Deberíamos estimar cuánto vale la posición del eje neutro. En este caso, digamos, un poco sencillo. En este caso tenemos que resolver una ecuación de segundo grado. Y en función a C determinamos el momento último, como les dije, resistente. En esta ecuación, tanto la primera como la segunda condición, la única incógnita es C. ¿Por qué? Porque todo lo demás nosotros ya lo hemos definido. Entonces, digamos, es una ecuación de una sola variable, es muy sencilla de resolver. Seguidamente, tendríamos la tercera y cuarta condición. ¿Qué es la tercera y cuarta condición? Bueno, que la sección de acero a tracción, ¿sí? E sub S es menor a E sub Y. Quiere decir esto, que el acero no está cediendo, traccionado no está cediendo. Y tenemos la alternabilidad del acero superior, que puede ser que ceda y puede ser que no ceda. Puede ser que no ceda, perdón, y que puede ser que ceda. De la misma forma, vamos a obtener que calcular cuál es la posición del eje neutro para esa sección. En este caso tenemos que despejar una ecuación de segundo grado para ambos casos, donde todos los demás parámetros son conocidos, ¿ok? Y por otro lado, vamos a necesitar determinar el momento último resistente, que depende de esa posición del eje neutro, es decir, una ecuación de una sola variable, ¿ok? Entonces, con estas ecuaciones, o con esta sección, o con esta guía, nos vamos a permitir nosotros determinar los momentos resistentes de las secciones, que esto sería el cuarto paso que tendríamos que hacer, ¿ok? Entonces, como conclusión, a partir de los momentos últimos, colóquenle la palabra resistente, se sabe con precisión la capacidad resistente, valga la redundancia, de la viga, incluso el nivel de sobrediseño o subdiseño de la sección. Este subdiseño es muy raro que les ocurra, pero lo dejo, digamos, indicado por el hecho de que puede pasar que definamos alguna sección y por alguna razón nos equivoquemos en el área de acero. ¿Cómo es eso? Bueno, que cuando estemos detallando el área de acero que nos dio de cálculo, coloquemos un acero inferior a lo que nos da por cálculo. O sea, no, cuando vamos a la distribución de barras, supongamos que yo me da un área de acero de 2 centímetros cuadrados y yo quiero colocar
una sola barra de 5 octavos que tiene un área 1,97. Estoy colocando menos acero de lo requerido, ¿verdad? Entonces, ese subdiseño me va a ocurrir o me va a poder pasar si yo coloco ese tipo de condiciones, ¿ok? Y esto permitirá establecer también más adelante, que lo vamos a hacer con un ejemplo, el acero transversal para contrarrestar los efectos cortantes en los elementos, de acuerdo a un diseño por capacidad, ¿ok? A continuación vamos a tener entonces un problema de análisis, pues. Fíjense que vamos a tener una sección rectangular que está apoyada, empotrada en los extremos, una longitud de 6 metros y una carga de 10.000, muy similar al problema de la clase número 12. Tenemos el diagrama de corte y tenemos el diagrama de momento. Para este caso, bueno, tienen aquí calculadas cuánto vale el momento último negativo, que es de 30.000 kilos por metro, y el momento último positivo, que es de 15.000 kilos por metro. ¿Okay? En función a esto, nosotros ¿qué deberíamos empezar haciendo? Bueno, lo primero que debemos empezar a hacer es evaluar la sección que vamos a colocar allí, en ese problema. ¿Qué sección vamos a colocar? Bueno, ya indicamos que el ancho mínimo son 30 centímetros de la sección. Pero también sabemos que la viga se va a apoyar sobre la columna. Y creo que es un criterio que hemos conversado bastante. Si tenemos una columna mínimo de 30 y vamos a colocar una viga de 25 centímetros, bueno, ahí hay un encofrado en el nodo que, digamos, es más que es un problema tener que hacer ese encofrado. Entonces, bueno, no hay nada como más fácil, cortamos todas las tablas del mismo ancho y no tenemos problema. Es más, puede ser hasta reutilizada, ¿no? Entonces, yo en este caso voy a utilizar el ancho de 30 centímetros. La altura h la voy a definir como L entre 16, creo que se los comenté al principio. L entre 16 sería 600 entre 16, eso da 37.5. Entonces, la altura de la sección no puede ser 37.5, tiene que ser al menos un número múltiplo de 5. Entonces, el número más cercano, o aproxima por arriba o aproxima por debajo, es de 40 centímetros, ¿sí? O puede ser 35, podría ser 40. Yo en este caso voy a tomar 40 centímetros, de forma tal de que podamos comparar un poco este ejemplo, ustedes puedan comparar este ejemplo con el clase número 2. ¿Okay? Para ello vamos a utilizar un recubrimiento de 5 centímetros. ¿Okay? Fíjense que acá se plantean dos alturas adicionales de las secciones, una de 60 centímetros y una de 55 centímetros. La invitación pues a ustedes como grupo es, bueno, es verificar de dónde salieron estas alturas. Esta altura de 60 centímetros, si se fijan, es L entre 10. ¿Sí? Esto es un criterio que aparece por allí en algunas bibliografías. Y este de 55 centímetros tiene que ver con la altura útil de la sección calculada por la fórmula que presentamos al principio de la clase. ¿Sí? Entonces, ustedes por favor verifiquen. El ancho que vamos a tomar para ambas es 30 centímetros. Bien, definida entonces la evaluación de la sección, ¿correcto? Vamos entonces al siguiente paso. ¿Cuál será el siguiente paso? Bueno, ahora tenemos que diseñar la sección como simplemente armada. La resistencia del concreto no la está indicada aquí, pero es 210 kilos por centímetro cuadrado. Y para ello vamos a tener una sección simplemente armada. Este es el procedimiento de cálculo, ¿sí? El más sencillo, el más rápido para mí. Definimos la deformación del acero, calculamos la posición del eje neutro para esa sección, nos da este número en centímetros y con esto determinamos cuánto vale el área de acero de la sección. ¿Okay? Conocido el área de la sección, directamente nosotros podemos verificar si esa área que nos está dando, que son 28,88 centímetros cuadrados, ¿verdad?, están entre los valores límite. Les voy a mencionar algo importante. Estos 22,88 de área de acero lo estoy obteniendo para un momento último de 30.000, es decir, para el momento negativo, ¿sí? Vean cómo los tengo en el dibujo. Ese es para el momento de 30.000, quizás que es el más interesante, ¿no? Entonces, el área de acero que obtuve es de 22,88, que es el que se tracciona, es decir, es este acero negativo. Lo que tenemos que verificar ahora es que este acero se encuentre en estos dos rangos, entre el acero máximo y el acero mínimo. ¿Okay? Si tenemos esta condición de acero máximo y acero mínimo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, simple y llanamente, para esta condición verificamos que cumplimos con acero mínimo porque está por encima de este valor y verificamos que está por debajo de este valor, que es el máximo. Ese acero negativo, como les dije, se conoce como acero a tracción, a su vez.
Por lo tanto, estamos bien por ese aspecto. Seguidamente, tomamos el criterio que aparecía en la segunda diapositiva, tercera diapositiva, donde decimos que, bueno, que el área de acero en el momento negativo para esta parte de abajo vamos a tomar la mitad de este momento. Es decir, que si yo tomo la mitad del momento para las mismas condiciones, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar simple y llanamente que el área de acero que voy a obtener es la mitad. ¿Okay? Conocido esto, ¿verdad? Mi detalle de acero, fíjense, yo podría haber pensado en algún momento que como aquí no tengo acero, ¿verdad? Yo pude haber colocado acero mínimo perfectamente, con una sección que tenga 22,88 acero a atracción y 3,5 centímetros cuadrados acero a compresión, y evaluar qué pasa con eso. De hecho, es digamos, un problema interesante para que ustedes analicen, planteenlo así. Coloquen un área de acero a tracción de 22,88 y un área de acero compresión de 3,5 para ver qué resultados obtienen. ¿Okay? Yo en este problema voy a tomar 11,44, que es la mitad del acero traccionado. Bien, conocido el acero traccionado y el acero comprimido, ¿verdad? Dentro de esta sección de momento negativo, bueno, vamos a transformar estas áreas de acero en barras comerciales. ¿Qué es lo que hacemos acá? Bueno, simple y llanamente dividimos cada área de acero entre el área de cada barra, de 4, número 5, número 6, número 7 y número 8, o media, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos y 1 pulgada. Calculamos esto y con esto calculado, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a tomar un criterio de colocar la menor cantidad de barras, ¿sí? Ustedes, por favor, verifiquen cómo harían la distribución dentro de esa sección de 30 de ancho por 40 de altura de cada una de estas distribuciones que tenemos aquí. Yo en este caso voy a tomar la de barra número 8 pulgadas, de 1 pulgada, perdón, que son 5 barras a tracción y 3 barras a compresión. ¿Cómo es eso? Bueno, como se muestra en la figura. ¿Qué nos quedaría? Y también, ¿qué es interesante que revisemos? Bueno, que efectivamente yo pueda colocar esto así. ¿Okay? Eso es, digamos, un ejercicio complementario que ustedes van a realizar. ¿Cómo ustedes verifican que efectivamente estas 5 barras 1 pulgada quepan en esta sección? ¿Cómo caben? Si caben de esta forma, y cómo las colocarían si no les caben. Igual las de 3 feet de 1 pulgada, que creo que no tendrían problema. Entonces, ahora nuestro problema se enfoca en que determinar cuánto vale nuestro momento último resistente. ¿Sí? Vean que le coloqué la R acá. Para ello, vamos a hacer, yo voy a tomar una hoja de cálculo, ustedes van a tener su procedimiento a mano. Fíjense que aquí tenemos todas las dimensiones y propiedades de los materiales, ¿sí? Ancho 30, altura 40, recubrimiento 5, resistencia del concreto 210, resistencia del acero 4200. El área de acero traccionado o área de acero negativo es el traccionado, que es 25,30 horas. ¿Por qué? Porque voy a colocar 5 cabillas de 1 pulgada. Fíjense que el acero se incrementó. ¿Sí? Lo incrementé. Es mayor a lo que estoy necesitando. Y el área de acero positivo o área de acero a compresión, ¿sí? Serían 3 feet número 8, que desde el punto de vista de cálculo era 11,44, pero por detallado comercial 15,18. Por detallado comercial, ojo, para la solución que yo estoy tomando. ¿Cuál es la solución que yo estoy tomando? Yo estoy tomando una solución de barras número 8. ¿Está bien? Eso es una forma. Luego, definido esto, calculamos la posición del eje neutro balanceado, ¿sí? De acuerdo a la guía que ustedes tienen a mano. Para este caso da 21 centímetros y calculamos la deformación del acero. Calculamos el acero a compresión, la deformación del acero a compresión. ¿Qué pasa con ese acero? Bueno, ese acero a compresión va a tener una condición, o está traccionado o no está traccionado. Para este caso, como es mayor que la deformación cedente, está comprimido. Definido esto, o conocido esto, calculamos cuánto es la cuantía balanceada, ¿sí? De la sección. Y calculamos la cuantía de la sección. ¿Cómo calculamos la cuantía de la sección? Restando el área de acero traccionado menos el área de acero comprimido. Luego comparamos estos dos valores y notamos que el valor de ρ es menor al ρ balanceado.
o lo que es lo mismo, el RO balanceado es mayor que RO. Si esto ocurre, de acuerdo a las definiciones que tenemos nosotros de las fallas de tipo dúctil, ¿ok? Algo bien importante. Al ser la falla tipo dúctil, entramos en lo que serían las opciones de diseño. Es decir, ¿cuáles son esas opciones de diseño? Bueno, tenemos que el acero tracción está cediendo, porque así definimos el área de acero, y el área en compresión, o el acero en compresión, también está en cedencia. Entonces, eso nos da como solución que tenemos que utilizar la primera opción. ¿Sí? Ustedes lo van a identificar perfectamente en su hoja. Bien, con esto calculamos entonces la posición del eje neutro y calculamos cuánto vale nuestro momento último resistente. Este momento último es en función a la sección y a las áreas de acero que estamos colocando. Y por supuesto tenemos el momento último que partimos en el diseño. ¿Qué conclusión podemos ver acá, muchachos? Bueno, la conclusión que vemos es que perfectamente el momento último resistente es mayor al momento último. Es decir, que no son 30.000 kilos por metro exactos, sino que nos está dando 2.316 kilos por metro adicionales, con la sección que estamos seleccionando. Y eso trae como conclusión que la sección resiste lo que nosotros necesitamos que resiste, que son 30.000, y un poquito más. ¿Cuánto es ese poquito más? Un 7.7% de sobrediseño. Ahí ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuándo nosotros estamos en un diseño óptimo? Bueno, cuando el porcentaje de sobrediseño es superior. No, siempre estamos sobrediseñando. Siempre cuando estamos más cerca, bueno, mientras más cerca mejor, ¿no? En el punto de vista de sobrediseño. Pero viene un análisis del punto de vista del cómputo del material. Fíjense, para este caso, para esta sección transversal, el área de concreto son 120 centímetros cuadrados. Y el área de acero son 40.48 centímetros cuadrados. ¿Qué nos da como idea esto? Bueno, esto lo que nos da como idea es que si vamos a vaciar 120 centímetros cuadrados, por supuesto, esto es casi 3 veces el área de acero, ¿sí? Pero nosotros podríamos disminuir esta área de acero y aumentar el área de concreto bajo una condición, ¿ok? O sea, el sobrediseño va a estar perfectamente ligado con el cómputo que nosotros vamos a tener. O sea, es una respuesta única. Cada quien va a tener una respuesta. No siempre todos tenemos la misma respuesta. A menos que, bueno, sea una evaluación donde se fije algún parámetro. Por ejemplo, el arquitecto nos dijo a nosotros que quiere utilizar puras barras número 7. Nos dijeron, o el calculista dijo, mira, lo que tenemos disponible son barras número 6. Trabaja con puras barras número 6. ¿Okay? Ahí va a cambiar un poco. Entonces, como algo como está pasando un poco ahorita. Sugerencia, evaluar la misma sección por la orientación A. Es decir, eso ya lo hicimos en la clase número 12. Nosotros ya evaluamos esta sección. ¿Qué es lo único que no hicimos en la clase anterior? Nosotros no hicimos el detallado como lo tenemos acá. Entonces, la idea es que ustedes evalúen qué sección les daría a ustedes la clase número 12, calculen áreas de acero comerciales y comparen, por favor, el cómputo de la sección transversal de una sección y otra. ¿Ok? Es más, podrían utilizar las mismas ecuaciones para verificar cuánto está resistiendo esa sección que diseñamos por la forma A. ¿Sí? Bien, por otro lado, vamos a evaluar las secciones con altura 60 y altura 55. Hacemos el mismo procedimiento, definimos nuestras secciones, transformamos las áreas de acero de cálculo, aquí está ya directo, pues, en barras de acero comercial. Por favor, les pido que lo hagan, lo verifiquen. Colocamos en acero comercial y ese acero comercial, una vez definido, estas son barras de acero comercial, en este caso son 3 barras de acero superior o a tracción y 2 barras de acero a compresión. Perdón, aquí son 4 barras en tracción y 2 barras en compresión. Calculamos la posición del eje neutro, C sub B, y para el otro caso vamos a tener 3 barras en tracción y 2 barras en compresión. ¿Okay? Bajo esta figura calculamos la posición del eje neutro balanceado, calculamos la deformación del acero superior y vemos qué condición tiene. En ambos casos vean que el acero está en cedencia, ¿sí? Al estar en cedencia, calculamos el RO balanceado, calculamos el RO y vemos qué tipo de falla se nos presenta. Y con esto entramos a las opciones de diseño
y estimamos cuánto vale la posición del eje neutro y cuánto vale el momento resistente. Vean que este momento resistente, al aumentar a 55 la altura, me dio 38,692 de momento, ¿no? ¿Sí? Y fíjense, el cómputo del acero es 30 centímetros cuadrados, es decir, menos acero que la sección anterior. Tiene menos acero, pero tiene más concreto. En este caso, tenemos menos acero, muchísimo menos acero, pero mucho más concreto. Y la sección resiste 32.519. Es decir que si quisiéramos buscar una sección óptima entre las dos anteriores, entre la altura 55 y la de 40, bueno, si yo tuviese la posibilidad de colocar esta viga de 60 centímetros, yo colocaría esta viga. ¿Por qué? Porque si supongamos que tenemos un espesor de losa de 20 centímetros, bueno, lo que se va a sobresalir de viga son 40 centímetros, ¿sí? Digamos que es una viga importante y no estoy ofreciendo gran sobrediseño y el área o el cómputo de acero es bajo. O sea, digamos como que el cómputo de acero quizás es más fácil disminuir la cantidad de acero que la cantidad de concreto. ¿Okay? Bueno, es un poco relativo, ¿no? Bien, la idea es que ustedes comprueben todos los cálculos aquí realizados y con estos cálculos aquí realizados ustedes puedan ver que, bueno, que fíjense que comparemos con el método anterior y veamos qué está sucediendo en términos de las secciones, o sea, si las secciones que nos están dando son un poco mejores, son un poco peores, qué nos está dando como forma geométrica. Entonces la invitación es que tomen todas las secciones del ejercicio de la clase 12, los detallen con barras de acero, escojan un diámetro si quieren único, hagan una opción con combinaciones de barras de acero, la que se acerque más, y hagan lo mismo y lo propio mediante esta forma. Con esta forma hagan exactamente las mismas secciones que tienen en el caso A, y en el caso A hagan las mismas secciones que tienen en el caso B. Crucen toda la información, comprueben las ecuaciones, úsenlas y verifiquen qué les está dando. ¿Okay? Esto sería, digamos, desde el punto de vista práctico para ustedes, bastante valioso. Espero que lo realicen. Cualquier duda que puedan tener ustedes, por favor, escriban al correo. Esperamos que ya en la próxima sesión de clase nos podamos reencontrar. ¿Okay? Gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.